Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Felipe Lapa López, que es residente del segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de biomecánica del calzado deportivo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días, doctora, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como bien lo mencionó la doctora, el día de hoy vamos a hablar precisamente de la biomecánica del calzado deportivo y pues de los beneficios que nos da como deportistas, como practicantes de actividad física regular, el uso de un calzado adecuado para nuestro deporte y pues el por qué vale la pena, porque siempre es importante tener en cuenta que el diseño para el cual se realizaron, el modelo que se creó, pues tiene sus ventajas, tiene sus beneficios y pues que cuando vamos a comprar un zapato que no tenga estas especificaciones, que es una réplica que no cuenta con el diseño que se debería tener, lo que va a terminar es afectando nuestro rendimiento y predisponiéndonos a lesiones que pues obviamente van a entorpecer aún más nuestra práctica deportiva. Pues bueno, para empezar, recordando pues que la anatomía del pie, el pie cuenta con 26 huesos que están divididos en tres grupos diferentes. Este pie, o la función del pie principalmente es el soporte, el equilibrio, la marcha y la carrera. Las tres zonas en las que vamos a encontrar divididos los tres grupos en los que vamos a encontrar divididos los huesos hacen parte, uy, perdón, son el tarso, el metatarso y las falanges. Entonces, cada uno de estos grupos va a tener una composición bastante diferente y una función diferente. Entonces, lo que son los huesos del tarso, entonces son 7 huesos cortos que son los que encontramos en la parte inferior de la imagen, entre los que vamos a encontrar, pues, perdón, me selecciono acá el apuntador. Me deja, aquí, puntero. Perdón. Entonces, bueno, los huesos del tarso aquí hacia la parte de abajo, donde vamos a encontrar lo que es el calcáneo, el astrágalo, los huesos, pues, el cuboides, el escafoides y nuestras tres cuñas, que estos principalmente son los que van a dar el soporte y van a generar la articulación con la tibia para formar lo que es el tobillo. La segunda línea de huesos son los huesos del metatarso, pues, que están compuestos por 5 huesos largos que se van a unir aquí en la parte posterior de ellos con los huesos del tarso y van a generar las articulaciones tarso-metatarsianas. Y la tercera parte, el tercer grupo de huesos del pie son las falanges, que pues, cada uno de los huesos está compuesto por 3 falanges, excepto el primer dedo, que únicamente tiene falange proximal y falange distal. Los demás huesos van a tener 3 falanges cada uno, es decir, en estos contamos 12 falanges y con los dos del primer dedo, del dedo gordo, van a ser nuestras 14 falanges. Entonces, ya como lo decíamos, cada uno de estos va a tener una función diferente entre este ciclo de la marcha, de lo que va a ser el contacto inicial, la fase de apoyo, la fase de propulsión y después de eso la fase de recepción del vuelo. Aquí en esta imagen podemos ver los huesos como tal propiamente del pie, los huesos los músculos, perdónenme, que se originan a nivel del pie, entre los que vamos a encontrar pues el músculo plantar, aquí en esta parte está la parte alta del metatarso donde se insertan el músculo sóleo y el gastrocnemio en un tendón común. Esta es la vista posterior, la imagen que tenemos aquí a la derecha. Em, Aquí abajo, pues bueno, en la parte de la cara inferior de los huesos del tarso y del metatarso se van a insertar los tendones del tibial posterior, del tibial anterior, del peroneo largo y en la falange distal de cada uno de los dedos se van a insertar pues el flexor común de los dedos, el flexor largo y el flexor propio del primer dedo o del alus. Y por la vista aparte, eh, so- por la parte anterior vamos a tener lo que son los músculos de el peroneo corto, el tercer peroneo y pues los extensores de las falanges. Dentro de las características funcionales del pie, bueno, tenemos que tener en cuenta que las articulaciones que se forman en el pie, tanto a nivel del tobillo como a nivel del metatarso con las falanges y a nivel del tarso con el metatarso, la principal función que van a tener es orientar el pie para que se puedan posicionar respecto al suelo, tanto en la marcha como en la carrera.
Entonces, estos van a encargarse de modificar lo que es la forma y la curvatura de la bóveda plantar, sobre todo cuando estamos caminando por terrenos que son desiguales. Y al mismo tiempo van a crear un sistema de amortiguación que lo que va a hacer es aumentar la elasticidad y la flexibilidad del pie durante la marcha. Entonces, el tobillo está constituido principalmente por dos articulaciones, que son la supraestragalina y la subastragalina. Y dentro de esto, pues los movimientos que nos permite generar el tobillo son los movimientos de flexión y extensión, entendiendo pues que el movimiento de flexión es ese movimiento que realizamos en el que llevamos la punta del pie hacia arriba, que tiene un componente de flexión de más o menos 20 a 30 grados, y la extensión, que es ese movimiento en el que llevamos la punta del pie hacia la parte de abajo. Y su grado, su componente de flexión está entre los 30, de extensión, perdón, está entre los 30 y los 50 grados. En algunos sitios o en algunos libros también lo podemos encontrar como flexión plantar, que es la extensión, o flexión dorsal, que es la flexión del pie. Otro de los movimientos que realiza el tobillo son la inversión y la eversión. Esa inversión consiste en llevar la planta del pie hacia la parte medial, hacia la parte de adentro, o sea, dirigiéndose hacia el otro pie. Cuenta con 52 grados de inversión, y el otro movimiento es la eversión, que es un movimiento que es mucho más limitado, que es llevar la planta del pie hacia afuera, o sea, en sentido opuesto al otro pie. Y tiene un rango de movilidad de entre 25 y 30 grados. Y los otros movimientos que realiza el pie, que son la aducción y la abducción. La aducción es cuando estamos acercando uno de nuestras, bueno, la parte del cuerpo que estamos moviendo lo acercamos hacia la línea media del cuerpo, y la abducción es cuando lo alejamos. Entonces, esto tiene un movimiento total de amplitud entre 35 y 45 grados. Respecto a esto, respecto a la articulación del pie, pues cuando el movimiento del pie se realiza sobre el eje de nuestra articulación subastragalina, vamos a clasificar a los atletas en lo que es un atleta neutro, un atleta pronador o un atleta supinador. Los atletas pronadores, como lo podemos ver aquí en la imagen, en la parte baja, en la izquierda, este pronador se presenta porque la bóveda plantar se derrumba de una manera exagerada hacia la parte medial del pie. Entonces, el corredor va a hacer un apoyo más que todo hacia la parte medial del pie, es decir, hacia el lado del dedo gordo, del primer dedo del pie. Entonces, en este caso, el pie se está desviando hacia la parte lateral. Cuando uno lo ve desde la parte posterior, se desvía hacia la parte lateral con respecto al eje de la pierna, y va a presentar un pie valgo más frecuentemente. Y el corredor supinador es aquel en el que hay un defecto o una disminución del efecto pronador que todos tenemos fisiológicamente, y el corredor va a presentar un mayor apoyo por la cara lateral del pie, es decir, hacia el borde donde encontramos el quinto dedo o el dedo meñique del pie. Entonces, en este caso, cuando lo vemos desde la parte posterior, el eje se desvía hacia la parte medial, hacia la parte interior, con respecto al eje de la pierna, y va a presentar lo que llamamos un pie varo. Entonces, como podemos ver en la imagen, eh, acá se representan cómo quedan las huellas plantares. Esto sería lo que es una huella plantar neutra, que se marca bien, mientras que, por ejemplo, en un corredor supinador, aquí a la derecha, como podemos ver, no se marca completamente la huella, le hace falta una parte, y el apoyo principalmente está dado hacia la cara lateral del pie. Mientras que el del corredor pronador, como también se hace un apoyo más que es hacia la parte medial del pie, hacia la parte del dedo gordo del pie, se marca más esa huella plantar respecto a lo que es un corredor neutro, y pues es mucho más evidente respecto a lo que es un corredor supinador. Entonces, teniendo en cuenta estas pequeñas aclaraciones anatómicas que tenemos, vamos a entender un poco más la importancia del calzado deportivo. Entonces, tener en cuenta sobre todo que la función del pie o el pie tiene que ser lo suficientemente flexible para que podamos absorber los impactos, pero del mismo modo tiene que tener cierto grado de rigidez para que soporte y transmita el impulso que se va a generar durante el movimiento. Entonces, esto lo logramos principalmente o precisamente gracias a la interacción que se realiza entre las articulaciones, el tejido conectivo y los músculos, tanto del pie como de la pierna, para generar los impulsos durante la marcha y la carrera. Es importante reconocer y tener muy claro que pues en el deporte las cargas mecánicas que está soportando nuestra articulación del tobillo son muy elevadas, pueden llegar hasta, dependiendo la intensidad, de 2 a 3 hasta 10 veces el peso corporal. Y pues precisamente el calzado deportivo va a proteger los pies
Del mismo modo, pues también va a proteger articulaciones de la rodilla y hasta la cadera de los impactos que se producen contra el suelo y va a ser el encargado de generar estas fuerzas sobre, pues estas fuerzas de propulsión. Pues nos va a ayudar a protegernos de lesiones durante la práctica deportiva y pues nos va a ayudar también a que busquemos la máxima comodidad y eficacia. Hay múltiples estudios que han encontrado, pues que han demostrado que la comodidad del deportista es muy importante a la hora del rendimiento. Entonces, por eso es tan importante que el calzado sea el adecuado a cada uno. Y pues que el calzado nos permita adaptarnos a las características de cada deportista, ¿sí? Y que las condiciones sean las específicas para el deporte, para que se haya un rendimiento mucho más efectivo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, está este pequeño gráfico sobre las características a tener en cuenta al momento de elegir el calzado deportivo. Entonces, como les venía hablando, bueno, las 7 características que más debemos prestarle atención, pues bueno, es el deporte, no es lo mismo un calzado para correr en asfalto que para correr bajo techo o para correr en un tartán. La suela, por eso lo mismo, van a haber suelas que son más lisas comparadas con unas suelas que tienen un relieve mucho más profundo y pues de eso va a depender dónde la superficie sobre la cual se está realizando el deporte. El sexo, más allá de los colores y más allá de la talla del zapato, pues hay características que nos van a hacer entender cuál es la diferencia entre un zapato diseñado para hombre versus un zapato diseñado para mujer. El uso que le vayamos a dar no es lo mismo por lo general, o no debería ser, o deberíamos tener un calzado que nos permita entrenar y un calzado que nos permita hacer o que usemos durante la práctica competitiva como tal. El material del cual están diseñados los calzados, la talla, porque pues esto también entra dentro de la parte de la comodidad y pues dentro de la parte pues para evitar lesiones. Y ya el último de los eslabones, digamos así, con los que deberíamos fijarnos a la hora de la elección del calzado, pues es el costo de estos. Entonces, dentro de las partes que más se reconocen del calzado, las partes del zapato, pues empezando desde la parte izquierda vamos a encontrar los contrafuertes, que son los que se encuentran hacia la parte del talón y son zonas de resistencia para que no se deforme el zapato. También pues para darle comodidad, para que no quede haciendo presión ni quede haciendo tensión, sobre todo en la zona del tendón calcáneo, que no nos vaya a predisponer a lesiones. En la parte del talón, todo lo que es la parte de la amortiguación, el arco que se le puede dar al calzado, la media suela, que es donde vamos a encontrar principalmente las tecnologías, las diferentes tecnologías que utilizan las diferentes marcas para ayudarnos con esta parte de la amortiguación y la propulsión. La suela, que pues como lo podemos ver y pues como todos lo tenemos claro, es esa parte del calzado que hace contacto directo entre el zapato y la superficie. La puntera, el empeine, los cordones, que principalmente pues, lo que más se recomienda es que el acordado sea lo suficientemente cómodo para que no genere presión. Y en eso han hecho la comparación entre los diferentes acordados, si es lateral o si es precisamente sobre toda la parte media del zapato, y han encontrado que los corredores, sobre todo los corredores profesionales y la gran mayoría de los corredores aficionados, encuentran mucho más cómodo un acordonado que vaya sobre la línea media del pie en lugar de estos que van sobre la parte lateral o en algunos casos sobre la parte medial. Y la lengüeta que sea lo suficientemente acolchada para que a la hora de hacer el ajuste del calzado pues no vaya a generar ningún tipo de presión sobre el dorso del pie, sobre lo que conocemos como el empeine. Hay zapatos que van a tener diferencias en el hormado. Hay unos que tienen un hormado completo, otros que tienen un hormado más convencional y otros pues que tienen un hormado mixto y de eso va a depender mucho el diseño del calzado. Entonces, los materiales de corte, entre lo que hablábamos pues del empeine, ¿sí? No, hay materiales que son más transpirables, hay otros que son más rígidos, los refuerzos como los contrafuertes y hay otros refuerzos que han tendido a poner por fuera del calzado para darle mayor estabilidad dependiendo de la actividad que estemos realizando, pero pues estos sí ya tienden a deteriorarse más fácilmente al compararlos, por ejemplo, con el contrafuerte. Las suelas, si van a tener un perfil plano, las suelas, dependiendo de su tamaño, pues van a tener una mayor superficie de contacto, van a generar un mayor agarre entre el suelo y el calzado, y pues eso también va a favorecer a la hora de la tracción, a la hora de iniciar un sprint o a la hora de la marcha de la carrera para esa propulsión que requerimos. ¿Cuáles son las principales funciones que debe cumplir el calzado deportivo? Entonces, deben ser la facilitación, la protección y pues la corrección de problemas.
Dentro de la facilitación hablamos de que tiene que facilitar estos movimientos del tobillo y del pie sin generar ningún tipo de limitación. Debe favorecer la transmisión del impulso, sobre todo para esos movimientos que son explosivos, y pues debe tener una interacción con la superficie y el pie y que favorecer el acople de los materiales para la práctica, como por ejemplo, pues cuando ya se utiliza como un elemento extra, como por ejemplo los esquís o los pedales en la bicicleta. Al hablar de la protección, entonces debe amortiguar los impactos. Como lo hablábamos ahorita, estos impactos pueden llegar a ser hasta 10 veces el peso corporal. También debe aislar las condiciones que lo rodean. Idealmente, pues debe tener alguna zona o debe ser fabricado de algún material impermeable para evitar esa humedad excesiva en el pie. Debe favorecer o debe proteger sobre todo irregularidades en el terreno. Debe presentar algún aislante térmico y pues debe proteger frente a golpes y torceduras. Y la corrección de problemas, de lo que ya hablábamos ahorita, la pronación, la supinación excesiva y pues debe ayudar a prevenir patologías como las tendinopatías, las fascitis plantar, las neuritis, que se haga algún tipo de lesión o se descompense muscularmente lo que es la bóveda plantar. Al hablar de las características mecánicas, pues bueno, hablando de la amortiguación es esa capacidad que tiene el pie de recibir y distribuir las fuerzas generadas en el contacto con el suelo. La flexibilidad, pues el zapato, el calzado debe permitir grados máximos de movilidad sin que genere ningún movimiento no fisiológico, pues limitando estos movimientos no fisiológicos. Respecto al peso, pues el calzado debe presentar una gran resistencia e idealmente debe tener pesos muy reducidos. La tracción y el agarre, pues eso principalmente lo vamos a ver, sobre todo cuando estamos realizando alguna actividad deportiva donde pueda presentarse sobre la tierra, sobre el barro, sobre un césped muy alto, y pues esto va a generar diferentes grados de fricción entre lo que es la superficie y el calzado, y pues va a generar unas cargas de impulso muy diferentes, ¿sí? En la dirección deseada. Eh, y pues ya vamos a ver cómo las características de la suela van a generar o a modificar esas condiciones de entre la tracción y el agarre. Y pues la sujeción del calzado debería ser de una manera favorable, debe ser una sujeción que no oprima y pues que permita que se adapte a todos los ejes de movimiento que realiza el tobillo. Entonces, hablando de los sistemas de amortiguación, estos sistemas de amortiguación son los que más avance y más evolución, más aporte han tenido respecto a los materiales y los sistemas de las diferentes marcas de calzado. Se encuentran sobre todo en la parte de la media suela, principalmente van a ser geles o pueden ser burbujas de aire los que van a generar estos sistemas de amortiguación. Eh, Van a tener, o hay que tener muy claro que pues tanto el material con el que está elaborado como la altura de la parte de la suela y de la media suela, que sean adecuados para el deportista, son los mejores sistemas de amortiguación que puede tener un calzado. Entonces, algunos de los, pues digamos, de las marcas más conocidas. Estas son las tecnologías que utilizan. Por ejemplo, el calzado ASICS utiliza la tecnología que ellos denominan gel, que es una silicona que está diseñada para amortiguar las fuerzas de los impactos, tiene más durabilidad y va a generar o va a brindar una mejor amortiguación. El Adiprem de Adidas es un material viscoso que tiene una muy alta capacidad para absorber los impactos, pero su durabilidad es menor comparado con el gel. El Wave de Mizuno, que es un material que ellos denominan en forma de onda, que es un polímero de aceleración ligera que también produce una gran amortiguación y pues tiene una larga duración. El Nike Air de Nike es un aire que va cerrado y comprimido en una cámara que es resistente, pero es lo suficientemente flexible para esa amortiguación. El X-Ride de Reebok son paneles hexagonales que están llenos de aire, están sellados con un polímero y pues favorece la tolerancia a los impactos. Y el ProGrid de Saucony son rejillas que lo que hacen es favorecer que los impactos contra el suelo se vayan a convertir en impulso en un tiempo muy corto. Y estos vienen diseñados también en función del peso del deportista y la potencia del deportista. Entonces, tienen que tener en cuenta que dependiendo del calzado o por lo general, si no está en la caja o dentro del calzado como tal, dentro de la pieza, algunos cuentan con un código QR para que se pueda escanear o directamente en la página web del fabricante, van a encontrar las características ideales para que al calzado se le saque ese máximo provecho. Hay calzados que son diseñados para
deportistas de determinado peso, ¿sí? Y para determinado ritmo de carrera. Entonces, si yo no estoy corriendo dentro de ese ritmo de carrera, si no tengo el peso para el cual fueron diseñados, pues no estoy obteniendo la máxima cantidad, la máxima ventaja que me ofrece el calzado. Entonces, esas son otras características que hay que tener en cuenta. Entonces, no es como lo mismo decir, me voy a comprar los tenis que utiliza el corredor más famoso o el hombre que tenga el récord ahorita del momento, o los que utiliza Kipchoge, o los que utiliza algún otro corredor, solamente por la comodidad, pensando que si a este hombre le funcionaron, a mí también me van a funcionar, porque pues ese calzado está diseñado con determinadas características para que él pueda aprovecharlas y pues obviamente le vaya mejor en su deporte. Entonces, acá podemos ver algunas de las diferencias entre las suelas. No es lo mismo, pues obviamente como ya nos hemos podido dar cuenta, la suela del calzado de atletismo, sobre todo cuando se va a correr en asfalto, que la superficie es mucho más rugosa y el principal objetivo de la media suela es la absorción de los impactos. Y, por ejemplo, comparado con el atletismo de pista, en el que el calzado, pues se va a realizar, la carrera se va a realizar en el tartán y el calzado cuenta con unas espinas, con unos spikes o con unos tacos para favorecer la tracción. Entonces, como lo vemos acá, la diferencia, la presencia de las espinas, de los spikes, y pues la diferencia de la longitud de estos spikes va a favorecer la tracción durante la carrera. Entonces, también las diferencias, por ejemplo, con el tenis, que es practicado en césped, versus el tenis que se practica sobre polvo de ladrillo o sobre la tierra. Las diferencias ahorita del pádel, que está como tan en crecimiento también del calzado. La diferencia del calzado con el fútbol. Tener en cuenta que obviamente hay deportes que se van a practicar al aire libre y pues eso va a depender el la atracción y la superficie va a depender mucho de las condiciones climatológicas, entonces va a hacer que varíe mucho el calzado que se vaya a utilizar, que es algo que no sucede en los deportes que estamos realizando bajo techo, que aunque pues los impulsos y los cambios de dirección son mucho más frecuentes, la superficie no va a estar variando dependiendo de las condiciones climatológicas. Precisamente lo que hablábamos, los deportes que se realizan en superficies naturales, lo que es el atletismo, el cross, lo que es el fútbol, lo que es el rugby, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta precisamente eso. La lluvia, el barro van a hacer que no siempre se utilice el mismo calzado. De eso va a depender, por ejemplo, la longitud del taco o qué tan profundo sea el dibujo que tiene la suela de los zapatos de atletismo. Entonces, principalmente para el atletismo deben ser suelos de goma o con clavos pequeños si se practica sobre tierra o sobre barro. En fútbol, principalmente los tacos que pueden ser de aluminio o de goma según la dureza de la superficie y según la humedad del césped, porque eso también va a ser bueno, lo otro es la longitud del taco. Tener en cuenta que pues si es una superficie que está muy blanda, que está muy húmeda, un taco muy largo, si bien le puede dar tracción, también cuando se sobrepasa una longitud específica, lo va a predisponer más a que se entierre, por así decirlo, en la superficie y pues sea mucho más difícil realizar esos movimientos de cambios de dirección, predisponiéndolo a lesiones, sobre todo en la rodilla. Cuando son deportes que se realizan en el exterior o que son deportes que se realizan sobre una superficie sintética como el tartán en el atletismo, pues lo que decíamos, los clavos de diferentes longitudes. Cuando es sobre el asfalto, sí debe tener una superficie rígida, ¿sí? Que tenga una poca absorción de los impactos y de las vibraciones. Y los deportes que se realizan bajo techo, como ya lo dijimos, las dimensiones del campo son mucho más cortas, pero tienden a ser deportes con mayor intensidad, ¿sí? Donde la frecuencia entre las aceleraciones, los cambios de ritmo, el frenado, el derrapado tienden a ser mucho más frecuentes, entonces entre ellos las suelas tienden a ser muy parecidas y pues va a primar lo que es el agarre, el frenado y la amortiguación. Entonces, ya lo que tiene que ver con las características del deportista, entonces, pues las diferencias entre las formas del pie, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el hormado para la diferente forma del pie, hay personas que tienen un pie, perdón, mucho más ancho comparados con otros deportistas que tienen un pie mucho más delgado, entonces eso va a influir mucho, ¿sí? De eso va a influir en la diferencia del hormado del calzado que este calzado tenga o no costuras en su interior o pues en zonas de desplazamiento, zonas de roce, las han tendido a ubicar en partes donde no haya mucho rozamiento con el pie para evitar precisamente lesiones en la piel sobre todo. Algunos han incluido dos filas en los ojales para el cordado del calzado y sobre todo es
el principal diseño es para evitar la pronación excesiva del pie. Digamos que todos durante la marcha, durante la carrera, tendemos a hacer una pronación fisiológica a la hora que va a hacer ese contacto con el suelo. Entonces, precisamente el calzado lo que quiere es evitar que hagamos una pronación excesiva que nos vaya a predisponer a lesiones. Lo que hablábamos al inicio de la charla, las diferencias de sexo para la hora de la elección del calzado. Entonces, tener en cuenta pues, que el tamaño del pie en la mujer es mucho más pequeño comparado con el de un hombre. El arco plantar de la mujer es más alto comparado con el de un hombre. Las mujeres tienden a tener a tener el primer dedo del pie más bajo comparado con el de un hombre. Tienen menor altura en el empeine, ¿sí? Sobre todo a nivel de la zona del cuarto metatarsiano. Tienen menor circunferencia a nivel del medio pie, tienden a soportar menor peso corporal y pues para las mujeres una menor densidad en la parte de la mediosuela les va a favorecer y pues les va a mejorar la parte de la amortiguación. Entonces, estas son principalmente las características que hacen diferente un calzado de hombre de uno de mujer, más allá de los colores, más allá de la estética del calzado. Respecto a la del deportista, entonces no es lo mismo un calzado entre un adulto para un niño, por más que por el exterior se vean iguales. El calzado de los niños tiende a tener menor amortiguación, sobre todo por lo que ellos están en una etapa de crecimiento rápido de sus huesos, y pues el calzado tiende a ser menos especializado en un niño que en un adulto, ¿sí? Lo que hablábamos también, no es lo mismo el calzado de entrenamiento que el calzado de competición. Recordar pues que obviamente el calzado tiene una vida media en el que va a ir perdiendo sus características, entonces entre yo más lo use, pues más voy a estar obviamente haciendo el consumo de sus materiales, el gasto de sus materiales y a la hora de la competencia pues ya voy a tener un calzado que no tiene las características ideales para las cuales fue diseñado y pues que tampoco va a ayudarme a la economía de mi carrera. Entonces, los zapatos de competición deberían tener una media suela con un menor grosor, ¿sí? Deben tener un menor peso y pues deben tener una menor absorción del impacto para que no se pierda esa fuerza de reacción con el suelo que nos va a favorecer el impulso. El peso corporal del deportista, entonces, como ya lo habíamos hablado, el calzado viene diseñado para un peso, por un peso aproximado del deportista para determinados modelos de calzado. Entonces, eso va a radicar principalmente en la amortiguación que tiene este calzado para el deportista de determinado peso. La ligereza del calzado, entonces esto tiene mucho que ver con la mejora de los materiales, ¿sí? Ya son materiales mucho más ligeros que tienden a ser mucho más resistentes que lo que teníamos hace algunos años y pues eso también influye mucho en la economía de la carrera. Entonces, algunos estudios han encontrado que existe una relación entre el consumo máximo de oxígeno y el peso de las zapatillas. Entonces, encontraron que había un incremento cercano al 1,2% del consumo máximo de oxígeno por cada 100 gramos menos, por cada 100 gramos que se añaden, perdón, a la zapatilla, ¿sí? Y que una reducción de 100 gramos en la zapatilla puede llegar a suponer 3 minutos en un corredor que está corriendo un maratón en un tiempo de 3 horas. Entonces, siempre es un tiempo considerable que ahorra con un calzado mucho más ligero. Y pues que estos tejidos ligeros tienden a tener una menor cantidad de costuras, por lo que se va a disminuir las zonas de roce que puedan lastimar la piel y al mismo tiempo pues deben ser mucho más transpirables. Otra de las características pues que se habla mucho en el calzado y que muchas personas tienden a confundir es el drop. Entonces, este drop hace referencia a la diferencia que hay entre la altura del talón como lo vemos acá, la altura del talón y la altura del antepié. Entonces, la imagen de abajo es un zapato con un drop convencional que manejaba diferencias en esa caída entre 10 y 12 milímetros, mientras que como lo vemos en la imagen de arriba es un drop reducido, ¿sí? Que tiende prácticamente a tener una diferencia nula en esa caída. Entonces, esto se da principalmente porque en el zapato convencional o en el calzado convencional, el material que se encuentra en la parte del talón para la amortiguación va a favorecer o va a obligarnos a que hagamos una extensión del pie, ¿sí? Por lo que durante la marcha, por lo que cuando estamos en el ciclo de la marcha y vamos a hacer ese primer contacto con el suelo, entonces tendemos a hacer contacto o la entrada de ese contacto se realiza con el talón, que es lo que realizan la gran mayoría de los deportistas, ¿sí? Cuando se reduce el drop, lo que va a generar es que se modifica el patrón de carrera, ¿sí? Se va a hacer una mayor flexión a la hora del contacto y a la hora, sí, a la hora de entrar de contacto con el suelo y por eso los corredores tienden a entrar bien sea con el medio pie y en algunos casos con el antepié.
lo cual va a favorecer precisamente que al momento de la propulsión en la carrera, pues podamos hacer con mayor fuerza, mayor impulso, y eso va a favorecer esa economía de la carrera. Tener en cuenta pues que no es solo el calzado lo que lo hace. Si bien el calzado con un drop reducido lo favorece, esta acción sí tiene que llevar una adaptación muscular, y en muchos corredores es como aprender a correr nuevamente, ¿sí? Porque pues llevamos toda la vida corriendo, entrando con el talón, y que vengan a decirnos, no, le favorece más de esta forma, pues es la adaptación a la nueva, al nuevo gesto motor que estamos realizando, y pues tienen que hacer una adaptación muscular porque si no va a generar lesiones tanto en el sóleo como en los gastrocnemios y el gemelo. Entonces, algunas otras consideraciones importantes a tener en cuenta. Está el tipo del deporte. Entonces, sobre todo en los deportes en los que prima la carrera, lo más importante, pues las carreras de larga distancia, sobre todo lo más importante es la amortiguación de las zapatillas. Las fuerzas de reacción pueden ser hasta 2 a 3 veces el peso corporal en estas carreras largas, y pues un calzado adecuado va a reducir las fracturas por estrés que puedan presentarse. En los deportes en los que los saltos con frecuencia son muy importantes, como por ejemplo el baloncesto, el voleibol, entonces está diseñado principalmente para favorecer esa amortiguación de los impactos y para estabilizar el tobillo al momento del aterrizaje, ¿sí? En cuenta que esa energía que se presenta durante el impacto del aterrizaje, si no se aterriza correctamente, pues va a generar lesiones en todas las articulaciones hacia arriba, entonces empezando por tobillo, rodillas y cadera. En los deportes en los que priman los giros y los movimientos laterales, los cambios de direcciones, pues entonces esa suela del calzado debe tener la suficiente fricción y agarre con la superficie para evitar esos desplazamientos laterales, pues que van a terminar generando lesiones principalmente a nivel de la rodilla. El tipo del pie, entonces los pacientes o los corredores con pie cao tienden a tener mayor rigidez articular y mayor tensión muscular. Entonces esto va a presentar como consecuencia que tengan menor flexibilidad a nivel del pie, y pues van a tener una reducción en la absorción de los impactos. Entonces, si no se usa un calzado adecuado, van a generar lesiones que puedan depender del sólido, va a generar fracturas por estrés, tendinopatías y fascitis. Entonces, lo ideal es que tengan una horma curva y que tengan un adecuado tecnología para su amortiguación. Los pies que son planos, entonces ellos tienen una mayor movilidad, tienen una hipermovilidad que les va a aumentar la pronación durante el impacto. Entonces ellos tienden a tener una excesiva rotación medial de la tibia. Esto va a aumentar el estrés a nivel del medio pie, la pierna y la rodilla. Entonces, ellos al hacer mayor pronación son más propensos a las patologías que ya hemos mencionado, como las tendinopatías, las fascitis, las fracturas por estrés, pero ya localizadas en el metatarso. Tienden también a generar lo que son el síndrome de estrés tibial o la periostitis. Y pues para ellos lo ideal es que aporten una estabilidad con una horma que sea semicurva o que sea netamente recta la horma. Los corredores pronadores versus los supinadores. Entonces, los pronadores, pues que les permita el suficiente movimiento y estabilidad, deben tener mediasuelas que sean firmes. Y pues para estabilizar el arco longitudinal, eh, esto lo pueden lograr con calzado que tenga una mayor densidad a nivel de la mediasuela, lo que les va a generar que el impacto contra el suelo sea igual en toda la superficie, y pues de esa manera se va a reducir también la tendencia a la pronación. Y los corredores supinadores, pues deben tener un calzado que les permita la pronación, de lo que ya hablábamos, que era algo fisiológico. Debe ser un calzado ligero y que tenga una mediasuela que sea menos rígida. Pues, digamos que en muchos sitios también van a encontrar un calzado específico para el pronador o para el supinador. Entonces, tener en cuenta que si es así, ese es un calzado que únicamente vamos a utilizar durante el entrenamiento, durante la carrera. Pero pues el ideal, o en un mundo ideal, sería que consiguieran el calzado neutro, ¿sí? Que no fuera ni para supinador ni para pronador, y se utilizara la plantilla, sobre todo una plantilla que también van a utilizar en el día a día para que ustedes estén acostumbrados a ese uso de la plantilla, y que no sea únicamente utilizar un calzado específico para pronador o para supinador que me va a generar incomodidad durante la carrera, sino pues que sea algo con lo que yo ya haya tenido contacto en mi día a día, y pues que a la hora de la carrera no me vaya a producir ninguna incomodidad. Pues otro de los temas es el uso de las zapatillas, qué tanto duran, cuántos kilómetros los puedo utilizar. Entonces, si bien, por ejemplo, con las aplicaciones que se utilizan para los entrenamientos, para hacer el seguimiento de sus entrenamientos, algunas vienen con el registro del calzado que están utilizando, y pues les va sumando los kilómetros si ustedes registraron el uso de ese calzado, para que lo tengan en cuenta más o menos qué tantos kilómetros han invertido a sus zapatillas. Entonces, nos
dicen, por ejemplo, que la mediasuela tiene un consumo más o menos o una vida útil de 800 a 1000 kilómetros o más o menos 6 a 12 meses con un uso por lo menos 4 a 5 veces por semana. Pero pues esto va a depender de la frecuencia del entrenamiento, de la intensidad del entrenamiento, si es un entrenamiento que estamos realizando a una intensidad ligera, moderada o una intensidad mucho más alta, vigorosa, pues que el deterioro de estos materiales va a ser mucho mayor. En algunos estudios realizados en fondistas españoles, únicamente el 10,9% de los fondistas hace el cambio de las zapatillas cuando estas tienen 1000 kilómetros o menos kilómetros, ¿sí? Entonces, sí tener muy claro que las zapatillas que se utilizan para el momento de la carrera, para el día de la carrera larga, la carrera importante, tienden a tener entre 30 y 50% menos absorción de los impactos cuando han sobrepasado los 450 kilómetros de uso, ¿sí? Dentro de los cambios que pueden generarse en el calzado, pues se encuentra el endurecimiento de los materiales, el desgaste, que se despegue la suela, que se deforme el calzado, que se presenten, se suelten costuras o pues que se desgarre el tejido. Y esto también puede generar lesiones, como ya lo dijimos, a nivel de la piel. Entonces, el excesivo rozamiento pues va a generar lesiones, laceraciones, en algunos casos puede generar úlceras a nivel del pie, y pues esos son factores que van a limitar el rendimiento. Cuando se corre en terrenos naturales, lo ideal es que la suela tenga dibujos mucho más profundos, bien sea si tiene tacos o pues que tenga suelas también muy anchas. Cuando se realiza en deportes bajo techo, en pabellones que se encuentran cubiertos, bien sean materiales sintéticos o la duela de madera, las suelas deben ser más lisas, ¿sí? Para favorecer esa tracción. Cuando se practica, por ejemplo, en fútbol o en rugby, tener en cuenta que el taco va a depender sobre todo de la altura del césped, pero idealmente no deben ser muy altos, ¿sí? Porque cuando es un taco que es muy alto, va a aumentar la altura con relación al pie y esto nos va a tender a generar una mayor pronosupinación, una mayor supinación, y pues esto ya nos va a afectar al momento de la entrada del apoyo durante la carrera. Y pues que idealmente todos los refuerzos que tienen los calzados no se presenten sobre ninguna zona de ningún punto de presión anatómico porque pues va a favorecer la aparición de úlceras, ¿sí? Y pues lo que ya hablamos, cuando tiene un agarre, una altura excesiva, esto va a tender a favorecer las lesiones, pero pues en la parte de la rodilla. Y pues ya para lo último, sobre todo lo que es la estética y la comodidad, tener en cuenta que siempre es el calzado el que debe adaptarse al pie, ¿sí? No es que el pie va a adaptarse al calzado, que el calzado va a terminar cediendo, que el pie que me lo siento apretado, pero no importa, no. Idealmente, como ya lo dijimos, tiene que ser un calzado lo suficientemente cómodo, que tenga la capacidad para evaporar el sudor, porque pues cuando se mantiene el sudor va a generar lo que es las ampollas o las infecciones por hongos, que era lo que pasaba, por ejemplo, sobre todo en las guerras hace algunos años que es lo que llamaban el pie de trinchera, el estar metido en contacto con superficies húmedas, con contacto prolongado con el sudor, pues termina deshidratando la piel, se cuartea y se hacen úlceras que van a generar dolor en todo momento, ni siquiera sin necesidad de apoyo para generar dolor. Debe tener algunas barreras que impidan la entrada de agua, principalmente tejidos que sean impermeables. Debe tener la talla correcta del calzado. Eh, Algunas recomendaciones para la talla correcta del calzado es pues que entre el primer dedo, entre el dedo más largo y la parte de la puntera, siempre haya mínimo por lo menos 1 centímetro de diferencia. No debe haber un rozamiento entre el dedo, entre los dedos y pues la parte superior de la puntera. No tiene que haber contacto ahí, los dedos se tienen que poder mover. Y pues otra de las recomendaciones es que si con el calzado puesto al ponerse en cuclillas se presentan arrugas en el calzado, es porque es un calzado demasiado ancho, entonces pues no es tampoco la talla ideal. Y lo que hablábamos de que la lengüeta sea lo suficientemente acolchada para que no se produzca ninguna presión a la hora de el atar, o pues a la hora de sujetar este calzado. Eso era como lo que queríamos mostrarles el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Hay algunos deportistas que dicen que deben utilizar como varias calcetas para amortiguar y evitar ampollas. ¿Usted qué opina de esto? Pues sobre todo tener en cuenta que el calzado, o bueno, ahí ya es un problema más que todo del calzado, que no están utilizando un calzado adecuado. Digamos que entre más calcetas tengan puestas, pues más se va a acumular el sudor y más va a generar la propensión a lesiones, ¿sí? Y pues como ya lo hablamos, es la tecnología con la que está diseñada el calzado viene precisamente diseñada para esa amortiguación y pues para evitar que los lastimen. Entonces sí tendrían que revisar cuál es el calzado que están utilizando y como la recomendación que les daba inicialmente, o sea,
Por más que el zapato se vea bonito, por más que el zapato sea el zapato que está de moda, si no es un zapato, si es una réplica, si es una imitación, pues no tiene la tecnología para la cual fue diseñado y eso es lo que nos está produciendo las lesiones. ¿Y qué me dice de la altura del zapato? ¿Hay alguna restricción, alguna recomendación? De la altura respecto a la suela o respecto, por ejemplo, qué tan arriba llega el contrafuerte o Sí, de lo que es la amortiguación en el talón y en el medio pie. Sí, digamos que obviamente lo que les mencionaba, lo que se está utilizando, lo que se utiliza normalmente es un drop entre 10 y 12 milímetros de la caída. Y cuando se disminuye esa caída, pues va a favorecer la carrera. Entonces, obviamente, depende, hay algunas carreras que lo tienen reglamentado, un valor muy exacto, cuál es el máximo nivel de esa altura, lo máximo y lo mínimo de esa altura pues para que también lo revisen, porque si creen que hay calzados que tienen un drop lo suficientemente bajo que va a favorecer tanto el impulso que mejora la economía y mejora los tiempos de carrera, pero si no están revisando respecto a la carrera que van a competir, cuál es la reglamentación, pues corren el riesgo de ser descalificados al final cuando se revise el calzado. Ok, doctor, muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario para terminar, por favor? No, doctora, muchísimas gracias por la oportunidad. Lo que sí, obviamente también tener en cuenta eh, el ciclo de la marcha, la carrera, el análisis de la marcha y la carrera, que pues también es otra parte muy importante de la economía de la carrera, ¿no? Que es otra de las pruebas que hacen acá, que si tienen la posibilidad de hacerla, pues es otra parte a la que le pueden sacar mucho provecho para mejorar esos tiempos y pues del mismo modo cuando se hace el análisis de carrera, traer su calzado con el que van a correr para ver exactamente qué se puede mejorar. Muy bien, claro, y sobre todo también pues evitar lesiones, ¿no? Porque muchas veces, Sí, como menciona, no es el zapato adecuado, podemos tener lesiones por sobreuso, fracturas, tendinopatías, etcétera. Pues muchísimas gracias, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y nos vemos en una próxima sesión. muchas gracias, doctora.